Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a mis queridos alumnos? Mi nombre es Marcela Macías para aquellos que todavía no me conocen. ¿Por qué hago esta aclaración y les hablo así? Porque esta clase va a ser la clase número 1 de todas las materias que tengo a mi cargo, o sea, de introducción a la filosofía y ética profesional de la licenciatura en enfermería, de filosofía 1 de la licenciatura en enfermería Plan Nuevo, de introducción a la filosofía en la carrera de abogacía y también esta primera clase y la segunda clase va a estar grabada, dirigida también a los estudiantes de filosofía del derecho de la carrera de abogacía. O sea, partimos todos juntos. Después yo voy a ir separando y dándoles distintos videos a cada uno. Pero en este momento, esta primera clase, la clase 1, es la introducción para todas las materias que tengo a mi cargo en la Universidad Nacional de La Rioja. Bien, quería comentarles rapidito la cuestión de la comunicación. Sepan ustedes disculpar que los tiempos a veces no son los que uno quisiera, sepan disculpar las fallas tecnológicas, pero espero que nos sea útil este modo de entablar diálogo o relación dialógica con ustedes a través de estos instrumentos como son la página de Facebook, como es esta grabación, este enlace con lo grabado en YouTube y también los grupos de WhatsApp de cada uno de los grupos de cada curso. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a tratar de abstraernos de lo que nos está pasando en esta sociedad. Vamos a tratar de entrar y yo me gustaría que pensáramos como que en este momento se abre una gran puerta y vamos a dejar pasar por ella, vamos a dejar entrar a la señora Filosofía. Le damos la bienvenida y ella es ahora la agasajada, ella es ahora la observada y ahora vamos a empezar a conocerla. Entonces, a partir de este momento, vamos a hablar concretamente de qué es la filosofía. Y les pregunto a ustedes, muchos de ustedes tienen conocimientos previos respecto de esto y ya algo saben de ella, ¿no? De la filosofía. La filosofía es el modo de llamarla. Entonces, filosofía es un término, es una palabra con la que llamamos a esto en lo que vamos a entrar ahora. Y les voy a contar algo. Todos los términos sabemos que tienen una historia. O sea, cada palabra tiene su historia, de dónde salió, de qué idioma proviene, qué significó en sus orígenes. La palabra filosofía viene de dos términos griegos. El término philos, que se traduce como filos, y que lo van a ver escrito como a la traducción como PH, filos, y Sofía, que se traduce también con PH, se pronuncia como una F en nuestro español moderno, y estas dos palabras tenían dos significados diferentes. Filo significa amor y Sofía, sabiduría. Si observamos o nos ponemos a pensar sobre esto, la palabra filosofía en este origen significaba la unión de estos dos términos griegos, filos y Sofía, amor
y sabiduría. Cuenta la leyenda, porque esto no está absolutamente probado, de que el primer personaje que habla o utiliza estos dos términos juntos fue un señor que ya lo vamos a ver después, más adelante vamos a hablar de él en otras clases. Fue un señor que se llamó Pitágoras y que este señor, Pitágoras de Samos, que muchos lo conocemos y a muchos por ahí nos recuerda algún conflicto que podemos haber tenido cuando en matemáticas nos querían enseñar un teorema que decían es el teorema de Pitágoras. Bueno, es el mismo señor Pitágoras, que es un griego antiguo. Este personaje de la Grecia antigua, dice la leyenda que era una persona que en medio de un pueblo de artesanos, de un pueblo simple, imagínense ustedes, que no tenían toda la tecnología que tenemos hoy en día y todo lo demás, cada persona de ese lugar tenía una ocupación determinada concreta. Entonces el carpintero era carpintero, el artesano en determinadas cosas era artesano. Y dice la leyenda que el pueblo se preguntaba qué hacía este señor Pitágoras porque no podían entender cuál era realmente su ocupación. Pero lo observaban y mirar lo que hacía para poder determinar a qué se dedicaba, se desorientaba la gente. ¿Por qué? Porque veían que él conversaba con la gente, que después se abstraía y se iba a la orilla del mar y se pasaba largas horas y mucho tiempo pensando, mirando el cielo. Tal vez se le hacía la noche, pasaban 3, 4 días, meses, y él estaba en el mismo lugar, después volvía, se mezclaba entre la gente. Entonces, imaginemos, ¿no? La idea era cómo se empezarían a preguntarse entre ellos, ¿y este qué hace? ¿A qué se dedica? Entonces, parece ser que pensaron, es un sabio, es un sofo, porque vive para pensar, tiene que ser un sabio. Entonces la leyenda cuenta que le preguntan un día a él y le dicen, ¿a qué se dedica usted? Yo siempre lo digo en clase, lo digo por ahí en estos medios, es como que uno está más expuesto, pero yo digo, le dicen señor Pitágoras, pero es una forma graciosa de decirlo, ¿no? ¿A qué se dedica usted? Porque nosotros lo vemos que va, que viene, que habla y que piensa mucho. Entonces dice, nosotros creemos que usted es un sofos. Sofos era un sabio. Entonces Pitágoras responde y dice, no, ustedes me verán que yo pienso mucho porque trato de entrar en el mundo del conocimiento. Si yo fuera un sofos, no necesitaría seguir pensando porque ya sabría todo. Yo soy un filósofo, o sea, una amante del conocimiento, una amante de la sabiduría. Bueno, es una leyenda, pero es una leyenda que vale para recordar el origen etimológico del término filosofía. Bien, cuando hablamos entonces de filosofía, podemos decir que, bueno, el amor a la sabiduría, esta definición de alguna manera que sale a partir del origen de la palabra, ¿será que coincide actualmente con aquello a lo que podemos llamar filosofía? ¿Será que sigue siendo exactamente lo mismo que allá en sus orígenes? ¿O será que ha cambiado? ¿Por qué digo esto? Porque a veces los términos, las palabras, son parte del lenguaje. El lenguaje está vivo y los significados a veces quedan atrás y cambian. Entonces
Actualmente, si hablamos de filosofía, ¿podemos ver alguna relación con aquel origen del término, con aquel amor a la sabiduría? Y yo les diría que si bien, si actualmente hablamos de filosofía, no solo vamos a hablar de algo tan amplio como sería el amor por el conocimiento, pero que la filosofía no ha dejado de tener como trasfondo este amor por el conocimiento, este amor por la sabiduría, esto que sale naturalmente del hombre hacia esa necesidad de asir, de tomar todo lo que lo rodea para poderlo comprender. Entonces, en este afán del hombre por el conocimiento, es que podemos ver cómo ha ido variando la idea de filosofía y ha ido haciéndose más compleja, haciéndose más exacta, pero la filosofía nunca dejó, y me atrevería a decir que detrás de la filosofía nunca va a dejar de estar el amor a la sabiduría. Entonces, profe, ¿qué venimos a estudiar? ¿El amor a la sabiduría? No, yo los invito a ustedes a dejarse conquistar por esta señora filosofía que hemos dejado entrar hoy, ustedes a sus casas y yo desde aquí, a donde estoy ubicada, por estas circunstancias que nos llevan a no estar de manera presencial, y que nos dejemos atrapar por ella para poderla conocer a través de esto que nos mueve y que seguramente a todos nos va a mover, que es el amor por el conocimiento. Para entender un poco más qué es la filosofía, les pregunto a ustedes, piensen un segundito. ¿Alguna vez escucharon que alguien dice, uy, qué filosófico que estás hoy? Cuando alguien responde de determinada manera, o que ven a alguien pensativo, tal vez porque está con un determinado estado de ánimo, y dicen, no, déjalo que debe estar filosofando, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado ese término? Lo han utilizado tal vez ustedes también, ¿no? Para determinadas circunstancias. Bien, pensemos en qué es lo que se nos figura en nuestra mente cuando hablamos de filosofar. El pensamiento. Se nos figura la idea, a veces, la idea de algo que no es para cualquiera. Es una idea como muy arraigada en determinadas sociedades, como que la filosofía o el filosofar está, tiene que ser o es privativo de determinadas personas, que son aquellas complicadas, que tienen ganas de pensar mucho y que les sale un mito por la cabeza y que si cerramos los ojos y nos imaginamos, yo he hecho esto como un ejercicio y les digo, dibujen lo que ustedes imaginan cómo es una persona que filosofa y me muestran algunos elementos en común, la mayoría. Por ejemplo, ponen elementos que tienen una significación, anteojos gruesos, ¿qué quiere decir? Y que los ojos se han comido leyendo mucho. Generalmente hacen a la persona como medio, ¿cómo les puedo decir?, desarreglada, ¿no? Esa es la idea general. ¿Por qué esto? No es casualidad. Es porque sí, la filosofía tiene que ver con una actitud del hombre que se relaciona directamente con una cualidad del hombre que es la razón y la posibilidad de pensar y de repensar aquello que se le presenta, ya sea por los sentidos o por su propio pensamiento. Entonces, en esto podemos ver y observar
que para filosofar no hace falta conocimientos previos, no hace falta haber pasado por una universidad, ni siquiera por ningún sistema educativo. El hombre naturalmente tiene esta tendencia, este deseo, esta avidez por el saber, por el conocimiento, y empieza desde que tiene uso de razón, empieza a preguntarse los por qué de todo aquello que le es dado, que se le aparece. En ese juego de los por qué podríamos, muy someramente, ustedes recuerden que yo estoy tratando de hacer síntesis, yo les voy dando pautitas, ustedes todo esto lo tienen que profundizar, ¿no? Pero podemos ver, por ejemplo, que hay momentos de la vida en los que el hombre filosofa más, o sea, el hombre está llamado a pensar con mayor profundidad y mayor necesidad los porqué de la vida. Y también hay situaciones que ponen al hombre en esta necesidad de pensar, pero no de pensar cualquier cosa, porque el hombre puede pensar, y de hecho lo hace permanentemente. Sin embargo, no puede o no está permanentemente filosofando. Entonces, ¿cuándo filosofa el hombre? Cuando se pregunta o cuando se hace preguntas profundas. ¿Y cuándo se da esto? Miren, si lo vemos en la línea del tiempo de la vida, ustedes que, por ejemplo, los alumnos de las carreras de enfermería que tienen una materia psicología, bueno, ahí lo van a profundizar más. Los de abogacía no, pero seguramente que en su secundario han tenido, o quizás en otras carreras que hayan estudiado, han tenido una aproximación a la psicología. Pero existe una primera edad cuando el ser humano es muy pequeño, en la que se encuentra y empieza a descubrir el mundo y empieza lo que se llama la etapa de los por qué, le dicen los psicólogos. Es el niño que pregunta por qué, y por qué, y por qué. Y toda respuesta no le alcanza. O sea, no hay ninguna respuesta que sea absolutamente satisfactoria. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero ¿es porque el niño juega a preguntar los por qué? Bueno, no sé si aparte tendrá que ver con que juegue, pero desde lo filosófico es por eso esa fuerza natural, ese impulso natural de explicarse los porqué de todo aquello que se presenta como dado. Bien, en la vida seguimos avanzando, más o menos nos van diciendo los por qué, nos quedamos tranquilos, el espíritu se tranquiliza y aparece una segunda etapa de la vida, la adolescencia. En la adolescencia, el ser humano, todo aquello que daba por cierto, ojo, no estoy dando clase de psicología porque no soy yo especialista en esto, pero solo es para que comprendamos qué es filosofar. En la adolescencia, el ser humano es como que se cuestiona todo aquello que le habían dicho y le habían dado por cierto. Había dicho, bueno, esto es así porque no se debe hacer tal cosa porque eso es malo. Entonces el niño preguntó por qué, lo entendió y se quedó tranquilo. Cuando llega la adolescencia empieza a plantearse por qué me dicen esto y por qué tengo que creer lo que me dicen y empieza a buscar por qué respuestas a por qué más profundo, que tienen que ver con la búsqueda de sí mismo y de su postura personal. Bien, en esos momentos, quienes de ustedes y los que somos más grandecitos, ninguno se olvida de las grandes preguntas que se hizo cuando era adolescente. Cuando nos planteamos determinadas cuestiones que hasta ahí no nos importaban tanto y de repente entramos en por qué muy profundo que tiene que ver con lo más íntimo de nuestro ser humano pensante. Seguimos en la línea de la vida
Y bueno, después la vida nos hace andar y estar apurados y hacer y realizarnos y todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida. Y llega un momento que entramos en una nueva etapa, una etapa como de reposo y de repaso, como de inventario, de qué pasó en nuestra vida, qué hicimos con nuestra vida y por qué. Y volvemos, tal vez tenemos un acercamiento hacia el final de nuestra vida. Entonces eso nos hace nuevamente refrescar esta capacidad de preguntarnos los por qué. Ahora, eso y en la vida del individuo, más o menos a grandes rasgos. Ahora también existen situaciones que no tienen una determinada etapa de la vida, pero situaciones concretas que nos llevan a pensar profundo. Y vaya si no hace falta demasiado ejemplo. En este momento yo creo que quien más, quien menos, se está preguntando muchas cosas que antes no nos preguntábamos. De repente, por ejemplo, en nuestra etapa de posmodernidad en la que estamos, ahora ponernos a pensar que estamos en peligro, la humanidad está en peligro a raíz de la existencia de un ser que ni siquiera podemos ver y que está poniendo al jaque a la humanidad y que está poniendo al hombre en una situación en la que se está replanteando tal vez todo lo que ha creado a lo largo de los tiempos y de la historia. Hasta los regímenes políticos, las ideologías, la forma de vivir, el pensamiento de la soberbia del hombre, de si podemos hacer cualquier cosa, porque después también vamos a tener el remedio para cualquier cosa, aunque fuera nociva, por ejemplo. Y de repente sentirnos tan pequeños, sentirnos tan frágiles, sentir, por ejemplo, que la profe tenga que estar dando clase en su casa para que ustedes, gracias a la tecnología, puedan estar escuchando esta clase. Entonces, estas cosas son las que nos hacen filosofar. Estas situaciones límites nos hacen filosofar. El asombro es otra vía el hecho de filosofar. La capacidad de asombrarse, cosa que no hay que perder. Así como yo les decía recién, el niño que se pregunta los por qué. Esa capacidad del niño de querer conocer hasta lo que parece tan obvio y una cosa tan común nos parece, y de repente para él es tan grande. Si lográramos tener esa capacidad del niño de poder abrir los ojos y asombrarnos por la existencia del cielo, de los astros, el movimiento, la vida, la muerte, todo esto hace que el hombre tenga esta capacidad de filosofar. Entonces, el asombro, la admiración, el miedo lo lleva también a filosofar, la duda, cuando no hay certeza en la mente del hombre, empieza a tratar de tomarse de algo que le permita caminar por caminos más seguros. Este es el mundo de la filosofía. Y vamos a ver cómo a lo largo de la historia vamos a poder ir, por supuesto, muy escuetamente, de manera muy pequeñita, ir transitando la historia del pensamiento filosófico. Entonces, para cerrar, porque ya me quedan poquitos minutos, todos podemos filosofar. Ahora pregunto, ¿será que todos somos filósofos? ¡Ja, ja! Acá quería agarrarlos. Lo vamos a pensar, ¿sí? Yo diría que en un sentido amplio, todos
seríamos filósofos, porque tenemos la capacidad y porque sí o sí alguna vez en nuestra vida filosofamos. Pero hoy en día está muy... hay distintas formas de pensar sobre la idea de a quién le atribuimos el término de este rol, el filósofo. Y claro, la ciencia ha avanzado, la filosofía ha avanzado y tenemos carreras de grado que otorgan títulos de grado, por ejemplo, licenciaturas en filosofía. Son las personas licenciados, así como ustedes van a ser licenciados en enfermería, muchos de ustedes, quiere decir que tiene licencia, tiene permiso, está autorizado, es palabra autorizada. Bien, ¿será lo mismo un licenciado en filosofía que un filósofo? Yo dejo abierta la pregunta. Ahora yo les voy a contar mi opinión. Mi opinión es que no. No hizo falta a lo largo de la historia ningún título de grado para ser un filósofo. O sea, ¿qué es ser filósofo? Es aportar a la filosofía, este aporte cultural a la humanidad que tenga que ver con el pensamiento profundo. Todo aquel que hace un aporte cultural desde el pensamiento profundo, valioso para la humanidad, puede ser también un filósofo. Indudablemente que hay muchísimas personas licenciadas o autorizadas por determinados títulos de grado que son verdaderos filósofos y hay otros que son verdaderos maestros y verdaderos conocedores de la historia de la filosofía y no por ello son filósofos. ¿Por qué? Porque todavía o quizá nunca han aportado a la obra cultural esto que tiene que ver con la filosofía. Entonces yo los dejo pensando y voy a dejar acá la primera parte, esta presentación en la que entraría qué es la filosofía, qué es filosofar y cuál es la actitud filosófica. Bueno, nos vemos en el próximo videito que va a ser el número 2, ¿sí? Chau, chau, nos estamos viendo.